ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Dios de los cielos por el privilegio de tener a una mujer de Dios soltando la palabra en el nombre de Jesús. Extiendan sus manos. Padre, te damos gracias. Te damos toda honra, toda gloria y toda exaltación. Te pedimos, Dios del cielo, que seas tú trayendo la palabra como conviene a tu pueblo, Padre Celestial. Que no sea Sandra de la Cruz, sino que seas tú a través de ella hablando al pueblo, Padre Celestial. Gracias te damos. Gracias, poderoso Rey de Gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma adora al Padre. Amén. Contenta, feliz. Gloria a Dios de estar aquí, compartir con ustedes la palabra de Dios. Ya hemos orado y hay fe de que lo que tú has dicho, así lo harás. Y así lo has estado haciendo. Espíritu Santo de Dios, gracias. Quiero animarle a que tenga un corazón atento, enseñable. Me gusta mucho porque dice la palabra y habla de una mujer de fe que estuvo en búsqueda de la presencia de Dios, que se movió de un punto a otro en busca de tener esa intimidad con Dios, y fue la hermana Lidia. Gloria a Dios. Dice la palabra que la hermana Lidia estaba en una reunión donde allí se estaba adorando y orando al Señor. Pero no basta, hermano y hermana, con reunirnos en un lugar físico, en una congregación, donde usted quiere, en su casa, en busca de buscar la presencia de Dios o orarle a Dios, si tu corazón no está atento a la palabra de Dios. Amén. Porque la palabra de Dios es la que va a hacer el milagro en mí y el milagro en ti. Amén. Y dice que el Señor mismo puso en Lidia un corazón atento. Y esta es mi oración en esta mañana, que cada uno de nosotros tengamos un corazón atento para recibir, para entender, para digerir la palabra de Dios, que es la palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que liberta, la palabra que nos afirma en el Señor. Amén. Que nos afirma. Aleluya. Vamos al libro de Apocalipsis. Gloria al Señor. Apocalipsis capítulo 2. Gracias, Señor Jesús. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, yo lo voy a leer, pero me voy a enfocar en un punto. Gloria al Señor. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, ojo, este punto, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no tuviere arrepentido. Gloria a Dios. Esto es una palabra que lo hemos escuchado mucho, lo hemos leído mucho, pero aquí vemos algo que el Señor nos enseña a nosotros como creyentes y como ente de la sociedad,
que nosotros tenemos que reconocer las cosas buenas de las demás personas. Amén. Eso no lo hace ni mejor ni peor. Eso lo hace ser una persona justa, una persona con una dimensión del cielo que puede ver lo que Dios está haciendo en las demás personas. Que usted y yo digamos lo bueno que está sucediendo en la vida de otra persona, en la congregación de otra persona. Eso está bien y eso es aplaudible en la eternidad. Porque usted no está siendo mezquino, ya que el mismo Señor nos está enseñando a nosotros a reconocer. Esta iglesia, como todos lo hemos visto, tiene unas ciertas dificultades. Tiene 2 puntos difíciles. 2 puntos que el Señor llama su atención. Pero me llama mucho la atención que vemos que hay una iglesia que está operando en medio de 2 debilidades. Y mientras yo leía la palabra decía, wow, pero verdaderamente en este tiempo, más que nunca, nosotros debemos de pedirle al Señor discernimiento en el Espíritu. Más que nunca tenemos que aferrarnos y afincarnos y establecernos en el Dios que le hemos creído. Amén. Porque hay muchas cosas que parecen y no lo son. Hay muchas cosas que parecen que están bien. Hay muchas palabras que están bastante elaboradas, bastante elocuentes, con todos sus acentos, sus puntos, su coma. Y para nosotros poder entrar a entender lo que está pasando ahí, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos el discernimiento. Porque esta iglesia estaba operando, fíjense, no solamente que estaba operando como iglesia, sino lo que el Señor dice de ella. Pero el Señor está diciendo todo lo que está diciendo de la iglesia de Éfeso. Oiga bien, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Era una iglesia que tenía obra y una iglesia que estaba trabajando. Era una iglesia que estaba imparable. Era una iglesia que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Sigue escuchando. Y que no puede soportar a los malos. Y lo has probado, y has probado a lo que dicen ser apóstoles. Ellos podían discernir a aquellos que se decían ser y podían saber que no eran. Escuchen, miren esto. Estaban operando bajo el discernimiento espiritual. Me llama mucho la atención, hermano, y es eso. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que en esta mañana nos dé una dimensión profunda, porque esto es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque estamos expuestos a las redes, estamos expuestos a un ambiente que cada día es más peligroso que nunca, porque estamos en el tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Por lo tanto, hay cosas que son malas que te la explican de una manera que tú pudieras hasta dudar. Ejemplo, estaba escuchando en estos días, hace como 2 días o 3, en un programa radial muy famoso de noticias, donde se estaba hablando sobre el aborto. Pero lo que te quieren llevar a tú creer y aceptar el aborto como válido es que te ponen casos horrendos. Si un papá te la viola, si un tío, si un abuelo, ¿tú crees que es justo? Ellos te quieren embriagar con una realidad que es fuerte, pero con el objetivo de llevarte a aceptar el aborto como bueno y válido. Y eso así no es. Entonces, sigue diciendo la palabra, tú lo reconoces, tú sabes. La iglesia sabía, podía reconocer quiénes eran apóstoles y quiénes no. Y lo has hallado mentiroso. Has sufrido y has tenido paciencia. Una iglesia que ha sufrido sus procesos y en medio de su proceso ha tenido, ¿qué? Paciencia. Pero sigue diciendo, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dios mío, pero ante toda esta cosa, ¿cómo puede ser que haya un pero?
Pero eso quiere decir que la palabra es clara. Y la palabra nos enseña que aunque nosotros tenemos que, como predicaba Catherine hace 2 domingos atrás, que tenemos que modelar a Jesús, no bien es cierto que la palabra nos llama a ser santo. Pero esa santidad, para llegar a esa santidad, mi hermano, tenemos que estar afincados, sin soltarnos del poder del Espíritu Santo. Porque hay debilidad. Somos seres humanos, somos de una naturaleza caída en el Edén. ¿Se acuerdan? Cuando Adán y Eva, hay una espina que mientras tú corres, el enemigo está ahí atrás, queriendo traerte a tu presente tus debilidades de atrás. ¿Qué quiero decir con eso? Que ciertamente tenemos que ser santos, pero no podemos ignorar que hay debilidades en nosotros, en cada uno de nosotros. Y por eso mismo dice la palabra de Dios, el mismo que te ha llamado te irá perfeccionando en el caminar, te irá perfeccionando, porque hay debilidades. Esta iglesia, este pueblo, aún haciendo todo lo que ya leímos, la palabra dice que tenía debilidades. ¿Y cuál fue? Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero el punto aquí es el 5, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. El punto es la caída. Amén. Quiero que nos enfoquemos en la caída. Dice, por tanto, recuérdate de dónde has caído. Y cuando hablamos de la palabra caer en lo que es nosotros como hijos de Dios, lo vemos dentro de las diferentes definiciones. Se refiere a cometer una falta o un pecado que interrumpe la comunión con Dios. En estos últimos años, más que nunca, claro está, anteriormente quizás sucedía, pero no era tan escandaloso, no se escuchaba porque las redes no estaban como hoy en día, que pasa cualquier cosa y todo el mundo lo sube. Y hemos visto cómo muchas personas de Dios han caído en medio de sus debilidades. Y eso se convierte en una controversia. Y decimos, wow, fulano cayó, fulana cayó, tal ministerio cayó. Ahora bien, no vamos a querer o nos vamos a parar en el punto que tal o cual persona cayó. No vamos a quedar ahí. ¿Qué tienes tú y yo? ¿Qué tenemos que hacer frente a una persona que cae? Ahora, ¿por qué? Mire, pastora, es bueno porque quiero decir este punto. Nosotros muchas veces entendemos que como somos cristianos, somos, wow, no se puede decir nada de nosotros, nosotros somos santos santicos, no hay nada por qué cuestionarnos, no hay nada que decir. Y vivimos en esa burbuja. ¿Qué pasa? Que los de allá afuera, cuando pasa algo, lo toman como excusa para no conocer a Dios. Porque hemos presentado la carta de que nosotros no fallamos, de que nosotros no tenemos debilidades, de que nosotros en nuestra casa todo es santo, 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 de que no hay una molestia, de que no hay un roce, de que no hay un Yodeni, Genezaret, me está volviendo loca, de que hay un deseo de recoger todo y salir corriendo. Hemos vendido no, que la mujer sabia edifica su casa y eso está nítido. Mira, mi casa, aleluya. Mientras estemos aquí, usted y yo lo que tenemos que andar agarrado de la roca, porque hay debilidades. Hay debilidades, pero en el nombre de Jesús, tú y yo lo reprendemos y seguimos a la meta.
¿Qué pasa? Que lo toman como excusa. No, pero si eso es un cristiano, pues yo mejor me quedo en el mundo. Mentira del enemigo. Cristo transforma, Cristo cambia a medida en que tú lo dejes. Cristo hace todo lo que hemos leído de la Biblia, todas las prédicas que se ha dado desde aquí, desde este altar, y todo lo que usted ha escuchado es cierto. Es real, no es mentira, pero todo va a depender de ti. Todo va a depender de hasta donde tú quieras que Jesús lo haga en tu vida. Por tanto, si tú no dejas que Jesús entre a lo más profundo, vas a tener debilidades, vas a estar cayendo, vas a tener situaciones. Pero eso depende de ti. Si decir, Señor, yo quiero mantenerme firme, yo quiero que tú me des la victoria de esa debilidad. Todos tenemos, yo vine a los caminos con debilidades y hemos estado caminando en el camino de la fe con esas debilidades, pero sometida a los pies de Cristo, diciéndole que no tiene autoridad sobre mí, porque yo sé aquel a quien yo le dije, sí, Señor, yo te acepto. Amén. Amén. ¿Está usted atento? No se confíe. Pablo le dijo en un momento a Timoteo, cuídate de ti mismo. ¿Por qué? Porque si están dando con un apóstol, con un hombre que ha visto tanto de Dios, que Dios ha hecho por medio de él tantas cosas, y un Timoteo, oye, heredero de la fe, Timoteo, un heredero de la fe. Por eso a través de Timoteo nos damos cuenta que pudiéramos decir que la fe se hereda, porque la abuela de Timoteo era una mujer de oración, pero la mamá de Timoteo también, y Timoteo entonces vino a ser un hombre de Dios. O sea que lo que tú quieres que tu hijo sea, tú tienes que moderarlo. Así es. Entonces esto también se hereda. ¿Qué te quiero decir? Te quiero llevar a esta profundidad, porque quiero que usted sepa que usted es un hombre de Dios y un hombre que tiene que caminar de Dios para no caer en tentaciones. Amén. Vamos a ver algunos hombres, algunas personas de la Biblia que cayeron. Pero hoy el objetivo es que cada uno de nosotros le pidamos al Espíritu Santo que saque a la luz si hay alguna debilidad. Porque pudiera haber debilidad dentro de nosotras que no lo estamos reconociendo, que no nos estamos dando cuenta. Sin embargo, ese el talón de Aquiles, como menciona la pastora, que nos tiene ahí subyugados. Y nosotros queriendo avanzar, queriendo hacer las cosas de Dios, pero hay una debilidad que no te estás dando cuenta. Pero el Espíritu Santo hoy abrirá nuestros ojos, porque Él está aquí. Él está aquí como poderoso gigante. Gloria a Dios. Vemos que lo primero que cayeron fue Adán y Eva en desobediencia, como hablaba nuestra hermana en el momento de la ofrenda. Gloria a Dios. El Señor le dice a ellos, no coman. Pueden comer de todo lo que está aquí, menos de ese árbol. Pero vino el enemigo a inyectar el veneno de la desobediencia. ¿Y qué dice la palabra? Que Eva comió y le dio a Adán. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pasa que ahí sus ojos son abiertos, ahí empiezan a ver sus desnudez, empiezan a ver sus debilidades, empiezan a tener algo que nunca habían tenido: miedo, temor de la voz de Dios, porque habían ¿qué? Fallado. Y muchas veces cuando en nuestra debilidad nosotros le fallamos a Dios, queremos hacer esto: escondernos, salir de redil para que nadie nos vea. Porque eso es lo que quiere el enemigo: inyectarte vergüenza, inyectarte miedo para que tú te vayas. Y se quedó ahí el Señor con el miedo y la vergüenza de ellos. Dice la palabra que el Señor le hizo una túnica. Ellos vivieron la consecuencia del pecado, pero el Señor no lo dejó desnudo. Cambiaron el diagnóstico que Dios tenía para ellos, sí, pero Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí. En medio de nuestras debilidades,
Aun cuando la acción es que debemos de clamar a Dios. Y si en el momento no lo hiciste, Él está ahí, clama. Clama porque Él está ahí, Él te está viendo y me está viendo. Clama por ayuda. Clama al Dios Todopoderoso. Amén. Y Él te dará, como dice la palabra en Salmo, su pronto auxilio. Gloria a Dios. También vemos Pedro. Pedro cayó. Pedro cayó en debilidad, en temor. Y no era Pedro que estaba cortando orejas. Y no es usted que a cada rato le está dando una palabra a las personas. Que vienen personas donde usted y usted le da una palabra. Y usted está reprendiendo de una vez. Ajá. Pero él cayó. El Señor se lo advirtió. Y él no. ¿Cómo va a ser, Señor? ¿Cómo va a ser? Ah, pero en el momento de la verdad, en el momento del fuego, dice la palabra, que como lo había dicho el Señor 3 veces, Pedro negó al Señor. 3 veces. Pero se quedó ahí Pedro. No, él estaba atormentado porque él había cometido un error. Él había fallado a su maestro, a su Señor, al que él ama con toda su alma. Amaba en ese momento con toda su alma. Y lloró amargamente. Pero Dios tenía un propósito. Y se quedó Pedro así con el tormento. Ese no era el diseño. El diseño de Pedro, aún él falló y negó a su padre 3 veces. El diseño de Pedro era que él fuera esa roca donde Cristo iba a edificar su iglesia. Tu debilidad no determina la voluntad de Dios. Tu debilidad no determina lo que ya Dios ha dicho. Puede que te atrase un poco porque esa debilidad no es que se te va a aplaudir. No es que se te va a aplaudir ni se me va a aplaudir mis debilidades. Vas a tener que vivir la consecuencia. Pedro la vivió esa angustia. No quisiera yo tener una angustia como esa, de estar con el maestro, de ver todo lo que el maestro hizo y tú después de negarlo. ¿Cuánta gente no nos han negado a nosotros? Gente que no hacen nada y nosotros queremos morirnos. Y él hizo el agua convertirse en vino. Y él lo negó. Debilidades. Para que nosotros sepamos que nosotros no es que somos dioses aquí en la tierra. Somos hombres que el Señor ha decidido por voluntad, por amor, habitar en nosotros. En nosotros, por amor y misericordia. Porque así fue que Él lo planificó. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están entendiendo? Espero en el Espíritu Santo que sí, porque yo sé que ese corazón está atento. También vemos a Jonás. Jonás cayó también. Jonás, dice la palabra que el Señor le dice a Jonás, ve, lleva una palabra. El Señor lo estaba usando en profecía. El Señor le mostró lo que iba a hacer, pero había un orgullo, como que a veces nosotros los cristianos lo tenemos. ¿Cómo vamos a juntar con eso incircunciso? Señor lo reprenda. Pero el Señor le estaba diciendo que tenía que ir a llevar una palabra de advertencia. ¿Y qué hizo Jonás? En medio de la debilidad, del orgullo, de que yo no me voy mejor. Dice la palabra de Dios que Jonás compró su ticket, se montó en la nave. Ustedes conocen la historia, bendito Dios. ¿Y qué pasó? Duró 3 días. Pero él clamó. No se quedó en la debilidad, no se quedó con la boca callada, reconoció que había pecado, reconoció su desobediencia, reconoció su debilidad y dentro del pez clamó a Jehová. En medio de nuestras debilidades tenemos que clamar a Dios, porque Él va a hacer que pez abra su boca, porque hay un mensaje que llevar. ¿El mensaje llegó sí o no? ¿Por medio de quién? De Jonás. Porque había un mensaje que llevar y hubo salvación en ese lugar. Amén. Así que
tus debilidades hoy en el nombre de Jesús sean reprendidas y tú puedas avanzar al propósito de Dios. También vemos el pueblo de Dios en Ezequiel capítulo 37:11. Dice que el pueblo cayó en desolación. Cuando usted lee el capítulo 37 de Ezequiel, que el valle de los huesos secos, estaba hablando espiritualmente cómo se encontraba el pueblo de Israel. Estaba seco. Estaban las extremidades, uno aquí, otro allá, estaba desintegrado espiritualmente. ¿Pero por qué? Por un punto. Porque cuando usted lee el versículo 37, hay un punto que dice que desfalleció su esperanza. Habían perdido la esperanza. Vamos a leerlo un prontito. Está aquí. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. O sea que todo eso, toda esa sequedad la produjo ¿qué? Una desesperanza. ¿Habrá algo que tú estás esperando en Dios y no lo estás viendo? Y dice que ellos se secaron. Una debilidad. Falleció la fe. Amén. Una debilidad. Pero Dios está ahí. Y Dios estuvo ahí para levantar un hombre y decirle que profetice sobre esos huesos. Que profetizara sobre el valle de los huesos secos, espíritu. Amén. Para que cobraran fe, para que cobraran vida, para que recordaran, para que trajeran a memoria lo que el Dios Todopoderoso había hecho con ellos cuando los sacó de Egipto. Ahora, pídele al Espíritu Santo que traiga ahora memoria. ¿De dónde te sacó? Eso te va a dar fuerza. Porque en medio de mi proceso, después que di a luz, yo entré en un estado raro, no sé. Y déjenme decirle que era tan raro que a veces yo decía, no quiero ir a la iglesia. Mire, pastora, yo estaba loca como por escuchar la voz de Dios. No vaya. No quería venir. No, yo quería como una excusa para no venir. Viví unos momentos tremendos, difíciles. Pero a veces cuando yo misma decía, no quiero ir. Decía, no. Tienes que levantarte porque si te quedas aquí te pierdes. Y a veces yo hasta le decía, Yodeini, vete tú. Yo me quedo, por lo menos vete tú, como quien dice una representación de que la gloria de Jehová está aquí. Vete, vete tú y yo me quedo. Y yo Yodeini, no, si tú no vas, yo no voy. Un pique que me daba eso. De verdad que eso me molestaba muchísimo. Pero viví unos momentos, unas luchas bien difíciles, pero gloria a Dios, estamos aquí para darle gloria y honra, porque sí, hay debilidad, pero mi Cristo es más fuerte. Dice su palabra, diga el débil, fuerte soy en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Te traigo estos personajes porque pudiéramos dejar que las debilidades nos arrastren y nos saquen del propósito y del camino de Dios. Pero no, hermanos, son simplemente debilidades que tenemos que reconocerla y ponerla a los pies de Cristo. Amén. Pero me gusta porque para toda situación, Dios tiene un antídoto. Para todo lo que el enemigo quiere traer para envenenar nuestra fe, el Señor tiene un antídoto. ¿Y cuál es el antídoto de Dios? Su palabra. Aleluya. Su palabra, amén. Gloria a Dios. Así que todos estos hombres de una u otra manera tuvieron debilidad, pero el Señor no lo dejó ahí. Usted tampoco se quedará ahí. Yo tampoco. Seguimos caminando. Vamos a ver Jeremías. Jeremías, ¿qué nos dice Jeremías 20?
9, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mí un corazón con un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y usted dirá, pero Sandra, sí, había una iglesia, la cual leímos en Apocalipsis, que tenía una condición, que había dejado su primer amor y que el Señor le decía que recordara. Y eso entonces me llevó a un texto que hace unos días el Señor me entregó, que es Jeremías. Y es que la iglesia tiene que estar despierta, o sea, todos nosotros, cuando digo iglesia, todos ustedes saben que estamos hablando de cada uno de nosotros, ¿eh? Nosotros como iglesia tenemos que estar despiertos, gloria a Dios, para que la manifestación de Dios sea por medio de los dones que Dios te ha entregado. Amén. Porque para poder discernir que había una situación como esa en la iglesia, había que tener los ojos espirituales abiertos. Había que tener discernimiento. Entonces, había que tener profeta para dar una palabra, pero Jeremías también mostró debilidades, porque Jeremías cada vez que abría su boca era palabra fuerte que le daba al pueblo, y el pueblo no quería saber de Jeremías, porque Jeremías hablaba palabra de Dios, hablaba la palabra que Dios ponía en su boca, y rara vez era una palabra buena, sino era conforme a cómo estaba el corazón del hombre. Y el Señor todo lo pone a la luz, todo sale a la luz. Póngase de pie, todo sale a la luz. Amén. Todo sale a la luz. Y este hombre dijo, oiga bien, oiga, no me acordaré más de él. Jeremías quería renegar de Dios en medio de una debilidad. No me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No quería profetizar más en nombre de Jesús, en nombre del Dios Altísimo. Pero dice, había en mi corazón como un fuego. Y es lo que quiero traer en esta mañana, pastora, y es pedirle al Espíritu Santo que ese fuego arde en nosotros. Ese fuego, que arda el fuego en el don que Dios te ha dado. Dice la palabra que él quiso callar, pero era tan fuerte, oiga, esa palabra es tremenda, llévesela, no, mire, medite esta palabra, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos, traté de sufrirlo, o sea, que él trató de sufrir el fuego, de quedarse callado aunque el fuego estaba ahí, no quería seguir profetizando. No quería seguir diciendo nada, porque un hombre que todo el mundo aborrecía. Pero el don es un fuego que te impulsa a abrir la boca. El don es un fuego que hace lo que hizo con él. Traté, pero no pude. Si no pudo, ¿qué quiere decir eso? Que tuvo que hablar, que tuvo que profetizar, que tuvo que dar la palabra, que tuvo que moverse en el espíritu y hacer la voluntad de Dios. Y en medio de su debilidad, él reconocía, no quiero hablar, pero el fuego me arde. Hermano, necesitamos la manifestación de los dones en casa de Dios, adoración eterna. Pero eso es algo que usted y yo tenemos que pedir. Eso es algo, incluso Pablo lo dice, pidan los mejores, como si hubiera una clasificación. Vamos a leer aquí, Primera de Corintios, gloria al Señor. Dice la palabra en Primera de Corintios 12, ¿verdad? No quiero, hermano, que ignores acerca de los dones espirituales. Él no quiere, conforme la palabra, que sean ignorantes, que no tengan eso. No quiero que ustedes no sepan de esto. Yo quiero que ustedes sepan de esto.
acerca de los dones espirituales. Para nosotros poder discernir cómo estamos, necesitamos estos dones activos. ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero si estamos todos activos en el Espíritu, el Señor te puede mostrar quién necesita una palabra para no caer en medio de su debilidad. Aleluya. Si estamos activos por medio del Espíritu que da los dones, el Señor te puede decir, mira, acércate a tal persona porque va a recibir un diagnóstico, pero tú tienes que decirle, yo soy el que es sano, no lo reciba porque ya tú estás sana. Pero con un don activo, es con un don activo, es con un don activo. Sigue diciendo, sabéis que cuando eres gentiles se os extraviaba llevándonos como se lleva a los ídolos mudos. Sigue. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a Dios anatema, a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Gloria a Dios. Sigue adelante, hermanito. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Gloria a Dios. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Gloria a Dios. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Gloria al Señor. Bendito Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación. Oiga bien, esto de verdad que me boom boom. Oye, pero a cada uno, dígase a usted, a cada uno de ustedes, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. No, usted no entendió. Usted no entendió que hay un don que el Espíritu a usted le dio y que por medio de esa manifestación usted tendrá provecho. Usted y la iglesia, porque es para la edificación de la iglesia. Necesitamos que los dones de la lengua se activen, pero necesitamos que los intérpretes de lengua se activen. Necesitamos que los que hacen milagros se activen para ver milagros. Ustedes nada más no hemos quedado en lo que hemos visto en los libros del Nuevo Testamento, en lo que hemos oído que anteriormente en nuestra nación ha acontecido de milagros, y usted no quiere que el Señor le use. Y tú no quieres que Dios te use también para hacer milagros. Pero eso hay que pedirlo. Vamos a anhelarlo. Vamos a tener un momento para anhelarle, para suplicarle que se activen. Que se activen los que tienen el don de sanidad. Muchas personas con don de sanidad. Pero tú tienes que preguntarle al Señor. Pero también ya Dios te lo ha dicho. Y si Dios te lo ha dicho, tú quieres que esté en funcionamiento. Espíritu Santo, actívame, llévame donde los enfermos, hazme ponerle la mano si caes. Oiga, en estos días hablaba con la hermana mía, con Eridania. Me dice, mira, teníamos una conversación y ella me dice, mira, Sandra, es verdad que cuando uno cae por el Espíritu, oye, uno cae, uno no se da, porque yo me di una caída que si no hubiese sido por el Espíritu, a mí me da algo. Y yo caí y me levanté diferente, sin ningún tipo de dolor. Si cae o no cae la persona, eso no es tema de usted, eso es tema del Espíritu Santo. Porque Dios trata a cada quien como quiere tratar con cada quien. Ahora debemos de ser ese canal. Debemos de ser esa vía, ese instrumento que Dios tome para la expansión de la iglesia, para ver cosas grandes en la iglesia. Vamos a adorar, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a adorar en el